Creed en sus profetas. Martes 9 de agosto 2022. Josué 21. Sorteo de las ciudades para Leví. Los jefes de las casas paternas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: El Señor mandó por medio de Moisés que nos dieran ciudades en que habitáramos, con sus campos de alrededor para nuestros ganados. Entonces, conforme a la palabra del Señor, los hijos de Israel dieron a los levitas de sus propias heredades, estas ciudades con sus campos de alrededor. La suerte tocó a las familias de los coatitas, a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas. Les dieron por sorteo 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. A los hijos de Coat que quedaban, les dieron por sorteo 10 ciudades de los clanes de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les dieron por sorteo 13 ciudades de los clanes de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Basán. A los hijos de Merari, según sus clanes, les dieron 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Así los hijos de Israel dieron por sorteo a los levitas estas ciudades con sus campos de alrededor, como el Señor había mandado por medio de Moisés. Ciudades para las familias de Coat. Les dieron estas ciudades de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, a las cuales llamaron por nombre. A los hijos de Aarón, de los clanes de Coat, de los hijos de Leví, porque les tocó la primera suerte. Les dieron en la región montañosa de Judá, Kiriat Arba, que es Hebrón, con sus campos de alrededor. Arba fue el padre de Anac, pero dieron la campiña de las ciudades con sus aldeas a Caleb, hijo de Jefone, como su posesión. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas. También Libna con sus campos de alrededor, Jatir con sus campos de alrededor, Estemoa con sus campos de alrededor, Olón con sus campos de alrededor, Debir con sus campos de alrededor, Allín con sus campos de alrededor, Juta con sus campos de alrededor, y Betsemes con sus campos de alrededor. 9 ciudades de estas dos tribus. De la tribu de Benjamín les dieron Gabaón con sus campos de alrededor, Geba con sus campos de alrededor, Anatot con sus campos de alrededor, y Almón con sus campos de alrededor. 4 ciudades. El total de las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón fue de 13, con sus campos de alrededor. A los clanes de los hijos de Coat, a los levitas que quedaban de los hijos de Coat, les tocaron estas ciudades en el sorteo. De la tribu de Efraín les dieron Siquem con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas en la región montañosa de Efraín. Geser con sus campos de alrededor, Kibsaim con sus campos de alrededor y Bet-Jorón con sus campos de alrededor. 4 ciudades. De la tribu de Dan, El Teque con sus campos de alrededor, Gibetón con sus campos de alrededor, Ajalón con sus campos de alrededor y Gat-Rimón con sus campos de alrededor. 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés les dieron Taanac con sus campos de alrededor y Gat-Rimón con sus campos de alrededor. 2 ciudades. El total de las ciudades para los clanes de los hijos de Coat que habían quedado fue de 10, con sus campos de alrededor. Ciudades para las familias de Gersón. A los hijos de Gersón, uno de los clanes de los levitas les dieron, de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas, y Beestera con sus campos de alrededor, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quisión con sus campos de alrededor, Daberat con sus campos de alrededor, Jarmut con sus campos de alrededor, y Enganim con sus campos de alrededor. 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus campos de alrededor, Abdón con sus campos de alrededor, Elcat con sus campos de alrededor, y Rehob con sus campos de alrededor. 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Quedes en Galilea con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas, Amot-Dor con sus campos de alrededor, y Cartán con sus campos de alrededor. 3 ciudades. El total de las ciudades de los gersonitas según sus clanes fue de 13 con sus campos de alrededor. Ciudades para las familias de Merari. A las familias de los hijos de Merari, los levitas que habían quedado, les dieron: de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus campos de alrededor, Carta con sus campos de alrededor, Dimna con sus campos de alrededor, y Naalal con sus campos de alrededor. 4 ciudades. De la tribu de Rubén,
Béser con sus campos de alrededor, Jaaz con sus campos de alrededor, Kedemot con sus campos de alrededor, y Mefaat con sus campos de alrededor, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas, Mahanaín con sus campos de alrededor, Esbón con sus campos de alrededor, y Jazer con sus campos de alrededor, 4 ciudades. El total de las ciudades repartidas por sorteo a los hijos de Merari, según sus clanes, es decir, a los clanes de los levitas que habían quedado, fue de 12 ciudades. El total de las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fue de 48, con sus campos de alrededor. Estas ciudades tenían cada una sus campos de alrededor. Eran así con todas estas ciudades. Así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirlos, porque el Señor entregó en su mano a todos sus enemigos. No falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Fe y obras. Capítulo 2. La norma de la verdadera santificación. En cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas, con hambre y sed de salvación. De día y de noche la carga de sus corazones es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchan anhelosamente discursos populares con la esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante de Dios, pero demasiado a menudo solo oyen una oratoria complaciente, una declamación elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Deben creer en Cristo, Él los salvará, solamente crean. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede profesar que es muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Veneno espiritual disimulado. Muchos son inducidos a pensar que se hallan en el camino al cielo porque profesan creer en Cristo, mientras rechazan la ley de Dios. Pero al final descubrirán que estaban en el camino que conduce a la perdición y no al cielo. El veneno espiritual es disimulado por medio de la doctrina de la santificación y suministrado a la gente. Millares lo tragan anhelosamente, sintiendo que si tan solo son honestos en su creencia, han de estar a salvo. Pero la sinceridad no convertirá el error en verdad. Un hombre puede tragar veneno pensando que es alimento, pero su sinceridad no lo salvará de los efectos de la dosis.